Saludos amigos de Al Filo, acaba de comenzar el programa número 1, el informativo de todos los fines de semana. Al Filo, esta semana como toda la semana, importantes noticias, recomendaciones. En el día de hoy una entrevista de lujo, ¿verdad? Con todo esto, a propósito de todas estas desvinculaciones que se han hecho en diferentes instituciones del Estado. Hacemos un pequeño cambio y pasamos entonces con los comentarios. Bien amigos, ya estamos aquí en el set de los comentarios. Esta semana tenemos dos importantes comentarios que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. El primero de ellos es el paquete de transparencia o el paquete de informaciones sobre los gabinetes de transparencia que se va a hacer desde el Estado Dominicano, en este caso cumpliendo con el pedido del presidente Luis Abinader esta semana. Miren, el tema de transparencia y de corrupción es un tema que se necesita y se necesitaba en la República Dominicana con más ahínco y con más apoyo y con más decisión política. Hay que ser sincero, hemos visto un gran apoyo de la sociedad dominicana a esas medidas tomadas o adoptadas por el presidente Luis Abinader, y más en medio de este escándalo de corrupción con el caso Antipulpo, que fue conocido la semana pasada, que tuvo como dictamen 11 medidas de cohesiones, que ya vamos a hablar en el próximo comentario. Esta lucha anticorrupción, señores, yo lo que espero es que sea una lucha real, que sea una lucha constante. Así como Luis Abinader ha comenzado tomando medidas anticorrupción, así mismo comenzó Danilo también, tomando medidas con el tema del gabinete, con este tema de control de corrupción, desde la dirección, fortaleciendo el sistema de compras y contrataciones, tuvo varias medidas, fortaleciendo el tema del libre acceso a la información, pero hay que ser sinceros, con el tiempo esas medidas y esos anuncios no tuvieron el seguimiento adecuado, y luego resultó que muchos funcionarios hacían lo que les daba la gana. Bueno, hay mucha gente que se ofende cuando uno dice eso, pero no es mentira. Para mí, en lo personal, Danilo hizo un excelente gobierno. Tuvo sus luces y sus sombras, para mí mucho más luces que sombras, pero la sombra hoy le afecta en su imagen, y más cuando los casos van ligados con personas cercanas, ya sea hermanos, ya sea cuñados, familiares, como ha ocurrido en estos días. Hay un anuncio que fue hecho por el presidente, que fue que poner en ejecución la ley de libre acceso a la información. No recuerdo qué ley es. Déjame ver si puedo buscarle aquí la ley rápidamente. ¿Cuál es la ley que regula el libre acceso a la información? Ley libre acceso a la información, que esto en vivo, lo estoy buscando aquí mismo. La ley 204 es la ley de libre acceso a la información pública. O sea, del 2000, la ley número 4. Ley de libre acceso a la información. El presidente Abinader dice que iba a poner en función esta ley. A mí me creó mucha confusión el decir que iba a poner en aplicación esta ley, porque esto es una ley que tiene funcionando ya 20 años y que ha sido una conquista, una lucha del pueblo en favor de la población con esta ley, que ha logrado, por ejemplo, recuerden ese famoso caso de Uchilora versus el tema Metro, que hubo que darle una información finalmente. Igualmente Nuria Piera, con varias instituciones que se negaban a brindarle informaciones y luego tuvieron obligatoriamente que terminar brindando esta información. Cuando se habla de transparencia, la ley de libre acceso es uno de los principales instrumentos. Y sí, hace mucho tiempo que se viene usando. Se viene usando desde los gobiernos de Leonel, 2004-2008, 2008-2012,
desde el gobierno de Danilo, desde el 2012 hasta el 2020, y ahora es obligatorio también y también ha entrado en uso. Por eso no entendí el de poner en uso una ley que tiene 20 años. Si yo creo en fortalecerlo, y si queremos fortalecer la ley de libre acceso a la información, lo que debemos hacer es retomar cosas que se han descuidado, como la publicación de la nómina constante. Presidente, la nómina no se está publicando de manera constante en los portales. Ojalá que se pueda retomar y todos los portales de las instituciones públicas, que yo recuerdo que la OPTI le daba la certificación, creo que la NORTI, y era obligatoria la publicación de las nóminas públicas en los portales. No se está publicando. Eso es parte de la información y de la transparencia pública. Ojalá que esto se pueda retomar. Pero, independientemente de este punto, yo creo que es aplaudible que la lucha contra la corrupción continúe. Yo le decía en un tuit esta semana que logró cierto grado de viralidad, que ningún PLDista debe bajar la cabeza por tema de corrupción, porque un partido que tiene más de 1.5, 2 millones de miembros, que sacó más de 1.500.000 votos, porque 10 o 15 o 20 o hasta 30 o 50 queden afectados, sometidos por corrupción, eso no significa que el partido per se sea corrupto. Quien cometió su error, pues que pague, que responda, porque el que fue guapo para robar debe ser guapo también para responder ante la justicia. Ahora bien, la premisa es que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y un dictamen de un juez con la cosa irrevocablemente juzgada así lo determine. Por lo cual, cualquier persona sometida, no solamente estas, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero, repito, si usted fue guapo para meter la mano, bueno, usted debe ser guapo para responder. Quien debe de defenderse es usted y pagar un abogado para que lo defienda. El periodista no tiene que estar defendiendo una cosa ni defendiendo otra. Simplemente debe de decir que sus derechos deben de ser garantizados como cualquier otra persona. Pero la corrupción, ningún periodista debe defenderla. Ni un PRMista, ni un reformista, ni nadie. Porque finalmente cualquier persona que atrofia el Estado, que le roba al Estado, le está robando a usted y me está robando a mí. Ahora bien, yo lo que no quiero, yo en lo personal, es que esta lucha anticorrupción se convierta en un circo mediático, en un show y en un espectáculo, y que no pase como está pasando en Perú, que tienen 4 presidentes en 2 años. O como pasó en Brasil, que después de los años milagrosos de las reformas económicas de Cardoso y los años de crecimiento económico de Lula, fueron interrumpidos por la famosa lucha anticorrupción que implicó el gobierno de Dilma, sometiendo a la justicia inclusive funcionarios de su propio gobierno o del gobierno pasado. O lo que ocurrió también en Ecuador con una persecución política bajo la lucha bajo el instrumento de la lucha contra la corrupción. O lo que ocurrió en Argentina, la persecución contra los Kirchner. O lo que ocurrió en Bolivia muy recientemente, la persecución contra Evo. Y todo esto, y que si hubo fraude, que si no hubo fraude, terminando con un golpe de Estado. Ahí está Evo de nuevo, ya instaurado, con el MAS, ¿verdad? Con un nuevo presidente. No Evo en este caso, sino un representante de su partido. Al final, lo que le quiero decir es que la lucha contra la corrupción es positiva. Ahora bien, que esa lucha contra la corrupción no forme parte de un show mediático. Que esa lucha contra la corrupción no sea un arma de odio y de rencilla y dividir la sociedad entre corruptos y santos. Y corrupto es todo el que yo diga que es corrupto. No, un corrupto es el que determina un tribunal. Entonces, esta lucha debe ser una lucha sistemática, pero no abusiva y no segmentada. Por eso yo he dicho en varias ocasiones que como ahora vemos una gran decisión de lucha contra la corrupción, yo quiero que se revisen todos los casos
del 2000-2004, el PM, que se revise el peaje sombra, que se revise la Sunland, que se revisen los famosos multiusos del 2003, 2004, que se revisen los pollitos amarillos, aquellos que se compraron en ese famoso plan, como ya acabo de decir. Que se revise el déficit fiscal, ¿por qué no también? El famoso déficit fiscal del 2013. Que se revisen todos los comportamientos ilícitos en obras públicas, tanto en esta, en la pasada, como en la anterior, como en la que sea. Porque es una lucha contra la corrupción. Donde quiera que ha sonado corrupción, hay que darle seguimiento. Y ahí sí será una verdadera lucha contra la corrupción. Wow. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Wow. Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas o la entrevista. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la doctora letrada, como dicen los abogados, Yulibelis Wandelpool. ¿Cómo es finalmente? Así mismo es, Yulibelis Wandelpool. Un placer estar contigo, Félix. Sí. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, es una pequeña chanza con el tema del apellido. Además, también déjeme decirle que yo no sabía que tenía el honor de compartir militancia provincial también con nuestra querida invitada en el día de hoy. Un placer tenerte con nosotros aquí en Al Filo. De verdad que para mí es un inmenso placer y mucho más estar contigo compartiendo información de interés. Pues esta semana que está culminando, hemos visto cómo se han producido masivas desvinculaciones y estos temas tienen la particularidad de que los ciudadanos de a pie tienen inmensas lagunas y qué bueno que tú has creado un espacio para nosotros poder hablar sobre cuáles son los derechos que corresponden a esos servidores públicos que lamentablemente están siendo desvinculados de forma masiva, y el caso especial que se produjo el pasado viernes y el jueves, donde el ministro de Educación justificó las desvinculaciones de más de 30,000 servidores públicos que fueron afectados en esta semana, de modo que aprovecharemos este espacio y este tiempo para hablar de todos los derechos que tienen esos servidores públicos y cuáles son las acciones de cara a garantizar los derechos económicos que tienen ya en la situación. Sí. Vamos a aprovechar tu especialidad, ¿verdad? En temas de derecho administrativo, que es tu fuerte como abogada, aunque regularmente los abogados tienen un fuerte y tienen otros, abordan también otros temas. Pero yo sé que tú tienes o te has ganado en los últimos años muy buena reputación con el tema del derecho administrativo, que es un derecho, no te voy a decir que de tercera generación o última generación, pero sí es un derecho que a partir del sistema jurídico de la República Dominicana, de todas esas leyes de compra y contrataciones, la ley de Contraloría, la ley de cuenta única del Tesoro, la misma ley de función pública, ha sido un derecho de moda, pero que hoy entonces la mayoría de ciudadanos, la mayoría de usuarios o de empleados públicos no conocen sus derechos. Primero, vamos a ver cuál es la ley que regula la función pública para que la gente pueda entrar en contexto
del tema que estamos conversando. Vamos a ver. De entrada, la Ley de Función Pública, la 4108, es la que establece todo el régimen de relaciones laborales entre los servidores públicos y las instituciones del gobierno central. Y hago esta especificación, Lajara, porque tenemos en el gobierno instituciones que se rigen por el Código de Trabajo, por la naturaleza de sus actividades. Es el caso de aquellas que tienen actividades comerciales como telecomunicaciones, transportación, para citar algunos casos, Sindotel, el CEA, CIRD, el Banco de Reserva, son algunas instituciones que salen del control normativo de la Ley 4108 y se rigen por el Código de Trabajo. O sea, Pero todas las instituciones, trabajan como si fueran como si fueran empresas, empresas empresas privadas. privadas. Sí, y sus servidores públicos tienen derecho a prestaciones laborales, que es una figura que en función pública, de acuerdo a la ley 4108, desaparece, pues aquí se habla de indemnizaciones por antigüedad cuando se trata de un servidor público de estatuto simplificado. Entonces, sería importantísimo que podamos hablar en primer orden de los diferentes grupos ocupacionales o categorías de servidores públicos, porque la ley 4108, a partir de su artículo 60, empieza a establecer estos 4 o 5 grupos ocupacionales, desde el grupo 1 y 2, que son los de estatuto simplificado, y para quienes nos están viendo y quieren saber si entran dentro de este grupo, son todo el personal que responde a los servicios generales de una institución pública, como son los conserjes, mensajeros, los cocineros, los choferes, Sí, todo Yulibeli, el que tiene una labor. sí, pero antes de nosotros pasar a la categorización y los grupos, que ya yo sé por su característica que forman parte de la ley 4108, ¿verdad? Que es la ley de función pública. Pero a mí me gustaría primero, antes que entrar a ese detalle, ver cuál es la diferencia entre la ley 4108 y la ley que regula los trabajos privados. No sé cuál es esa ley. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿En qué se diferencian? El Código de Trabajo es la ley 1692 y la principal diferencia es que una rige para los servidores públicos cuando se trata de la ley 4108 y el Código de Trabajo, la ley 1692, regula las relaciones de índole privado y aquellas instituciones públicas, como mencioné anteriormente, que tienen una vocación de servicio o de comercialización, transporte o telecomunicaciones. De modo que las diferencias vienen dadas por los tipos de servidores públicos, el sector al cual va a regular y sobre todo hay una marcada diferencia con respecto de los derechos laborales que corresponden al término de una relación laboral. ¿Y cuál es De más, ahí se cuál es más desprenden garantista? ¿Cuál es más garantista entonces? ¿La ley 4108 o la ley ¿Cuál fue la ley que tú dijiste que era la de trabajo? 1692, Código de Trabajo. 1692. ¿Cuál es más garantista? ¿La 1692 o la 4108 entonces? Naturalmente, la ley 1692, el Código de Trabajo, si fuéramos a hablar de garantías económicas, tiene un mayor número de posibilidades de que al final de un contrato de trabajo, siempre que este empleado no sea desvinculado por la figura del despido, tiene garantizado sus prestaciones laborales. Y existe la figura de la cesantía, que es lo que el grueso de las prestaciones laborales que está garantizada por la antigüedad de servicio de ese trabajador, una figura que no existe en las instituciones públicas del gobierno central y que la ley 4108, por lo tanto, no lo plantea. Otra importante diferencia que pudiera poner en ventaja la ley 1692 es que todos los contratos por tiempo indefinido tienen al final de su relación laboral, tienen el derecho a recibir prestaciones laborales cuando se trate de un desahucio, que es la cancelación sin causa. En el caso de la ley 4108, tiene solo un grupo ocupacional tiene derecho a recibir indemnizaciones. Todos los demás, los de alto nivel, los de libre nombramiento y remoción, solo tienen derecho a percibir salario de Navidad, la proporción que se haya generado al momento de la desvinculación y las vacaciones que tiene pendiente. De modo que, a juzgar por esta realidad,
hay un sinnúmero de beneficios que se plantean en el sector privado en términos económicos que no lo ve al término de la relación laboral un servidor público del gobierno central. Sí, entonces, y esta figura de la cesantía, que es una figura muy controversial en la República Dominicana, que en un momento dado se habló de quitar la cesantía, que era un pedimento de los empresarios, pero que que esa cesantía era prácticamente un derecho adquirido de la clase laboral de los trabajadores de la lucha histórica. Esa figura que de la cesantía está privada para una entidad pública, ¿verdad? Correcto. Fíjate, con respecto a esa discusión sobre la remoción de la cesantía, yo no he estado de acuerdo por un aspecto, Lajara, y es que el sector empresarial justifica que debe tener un tope al 5.º año de antigüedad y que a partir de ahí no se acumule este derecho a percibir cesantía, pero esto encuentra un obstáculo y es que al momento de retiro, para fines de tú tener garantías, necesariamente debería funcionar el seguro de retiro laboral, que en la República Dominicana no funciona. De modo que para presentar esta propuesta de retiro de la cesantía o de cese, de acumulación de cesantía a partir del 5.º año, necesariamente hay que hacer aún robusta, crear esta figura y posteriormente hacerla robusta, que funcione. De modo que el único la única garantía que hace a un trabajador permanecer y estar estable en un trabajo es ese derecho a cesantía que se acumula cada año. Y a partir del 5.º año, tú, un trabajador, tiene la seguridad de que se le está sumando 23 días de salario ordinario por antigüedad, de Pero hay modo un que reclamo, pero hay un reclamo, y es que los empleadores dicen que esa cesantía le crea un pasivo laboral, valga la redundancia, con los empleados, que es insostenible para la empresa. ¿Qué tú puedes decirme sobre eso? es que la figura de la cesantía incluso existe en las normas anglosajonas y cada empleador al momento de contratar a un empleado va acumulando este fondo, forma parte de los beneficios que se van percibiendo día a día, de modo que al término de una relación laboral el empleador no tenga que salir a buscar estos fondos, sino que vaya de los propios ingresos que están contemplados para el trabajador, se vaya haciendo ese ahorro, que es el retiro al momento del trabajador. Debe ser un tema de planificación propia de cada empresa, pero la normativa y el sistema dominicano no está listo, a mi juicio, para eximir o reducir el derecho de la cesantía de los trabajadores, porque al no funcionar un seguro de retiro laboral en la República Dominicana y el hecho de el mismo, cómo el mercado responde ante el desempleo, cuando una persona probablemente no se tome menos de 6 meses, que es lo que se contempla, como se está viendo la figura de el seguro de desempleo, tomando como ejemplo la experiencia que ha tenido Chile, que ha funcionado, que ese seguro de desempleo opera durante los 6 meses subsiguientes a la desvinculación, pero ¿cuál es la tasa o el porcentaje estadístico en la República Dominicana que se toma en tiempo una persona de un trabajo a otro cuando es desvinculado? Probablemente serían análisis que deben hacerse previo a plantear propuestas de este tipo, porque naturalmente cuando una persona queda desempleado, pasa a constituirse en una carga para el Estado dominicano, pues tiene que entrar a todos los sistemas de subsidios, tanto de la seguridad social como todos los planes y políticas públicas de solidaridad que se desarrollan a través del Estado dominicano, de modo que ahí en la mesa de diálogo tripartita que se ha creado, creo que el sector de los empleados ha jugado un papel importantísimo, procurando la garantía de los derechos de los trabajadores, y creo que el camino más seguro para que estos trabajadores no se vean en una situación de vulnerabilidad ante una reducción del derecho de la cesantía es analizar claramente la creación de este seguro de desempleo que pueda y permita la sostenibilidad y sobre todo
cómo subsiste en términos económicos una persona a partir de la terminación de un contrato de Muy trabajo. bien. ¿Está la República Dominicana dentro de los países más avanzados en términos de derecho privado, de garantías laborales? Aunque nosotros somos signatarios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, aún tenemos muchas brechas. Tenemos brechas de igualdad salarial con respecto a mujeres y hombres. Todavía hay muchas conquistas pendientes con respecto a que las mujeres, al igual que los hombres, tengan puestos directivos. No se trata solamente de un tema salarial, sino que el sector privado tiene todavía deudas pendientes en ese sentido. El salario mínimo en la República Dominicana todavía no responde a las necesidades básicas propias de la canasta familiar y las obligaciones de una familia. Creo que sería una cuestión pendiente analizar en el periodo 2021 y algo importante que tuvo una relevancia durante la pandemia que generó el COVID-19 y es el tema de la informalidad en la República Dominicana. Producto de la creación del programa FASE, creado por el gobierno del licenciado Danilo Medina, se puso al desnudo que muchas empresas no están cumpliendo con la obligación de tener inscrito y cotizando a la seguridad social a sus empleados, de modo que los órganos rectores deben jugar un papel trascendental para garantizar que estos trabajadores que están al margen de estas garantías que son propias tanto de la ley 8701 de seguridad social como del Código de Trabajo ley 1692 se suban en el tren del progreso, pero sobre todo de la garantía de ese derecho al trabajo que está establecido en la Constitución. De modo que con esto Lara, no estoy diciendo que Si tú acabas de decirlo, acabas de plasmar un tema que ha sido de interés no solamente por la República Dominicana, sino por el mundo, que es la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que una mujer como gerente gana hasta 40% menos que un hombre. Pero no recuerdo con punto, coma y detalle, pero me pareció haber visto un estudio no hace mucho, donde la República Dominicana es uno de los países más iguales en términos proporcional de sueldo y también de ocupación laboral de las mujeres. ¿Es una idea mía vaga o es así realmente en hechos? el estudio revela, y yo sé a cuál te refieres, revela una igualdad en oportunidades de empleo para mujeres y hombres, pero no hay una igualdad con respecto a la remuneración. En el 2017 se presentó un informe de el Consejo Social Económico presentó un informe que es el último que se hizo con respecto a la igualdad de salario de mujeres y hombres y presenta que ciertamente en los recintos laborales hay igualdad o mayor cantidad de mujeres en oficinas, precisamente en empleos formales, pero cuando vamos a la nómina y revisamos cuál es la remuneración que tiene, los cargos gerenciales, directivos, por lo general recaen en los hombres. Es lo mismo que nosotros vemos, por ejemplo, en el sector salud, sector educación, que son los más fundamentales y unos de los que más generan empleo desde el nivel público, donde las mujeres, por lo general, hay una gran cantidad que está muy vinculada a todo el desempeño de asistencia en la salud, es decir, enfermeras, médicos generales. Y cuando vamos a hacer un análisis de las direcciones de los hospitales y puestos de encargado de departamento, predominan los hombres, teniendo una tasa de más de un 73% en el sector salud. A propósito de educación, más de 22.000 desvinculados según Voz Populis, aunque esa información no ha podido ser confirmada por los medios con el Ministerio de Educación. Dentro de ellos tenemos personas con cáncer, personas con COVID, embarazadas. ¿Qué derechos tienen esas personas desvinculadas pese a estar en un estado, en una condición de salud crítico? Yo quiero que tú me hables sobre todo eso cuando hagamos una pequeña pausa, cumplimos con algunos compromisos comerciales y ya regresamos a ver qué derechos tienen esa pobre gente. Wow.
el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Regresamos. Antes de irnos a la pausa, Yuliberi preguntaba, más de 22,000 cancelados según Voz Populis en el Ministerio de Educación, pero aquí tenemos gente con cáncer, gente con COVID, embarazada. ¿Qué derecho tienen esa gente que fue desvinculada bajo esa característica, si tienen algún derecho? Mira, Lahara, antes de referirme a los derechos que tienen, que sí tienen derechos protegidos, a mí me preocupó mucho las declaraciones que dio el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, el pasado viernes, quien justificó, dijo que hay derechos para las desvinculaciones, agregando que si se cometió algún error y se desvinculó a una persona de las cuales la ley protege y prohíbe la desvinculación, el ministerio iba a retroceder, que ellos iban a hacer las revisiones. Y ojo con esto, que aunque la administración puede retroceder en sus acciones, lo correcto, lo que manda el libro y lo que indica la ley 4108 es que previo a usted tomar una medida disciplinaria o decidir sobre la desvinculación de un personal, hay que hacer las investigaciones del lugar. Cuando se requiere la desvinculación de un personal, el Departamento de Recursos Humanos debe hacer una evaluación, llamar a ese servidor público, entrevistarlo, verlo y posteriormente decidir. Naturalmente, aquí se pone en evidencia un tema muy neurálgico de funcionalidad, de eficiencia, en el que se tomó una decisión a la ligera, desvinculando personal que, tal y como citas, he visto muchas denuncias en los medios de mujeres embarazadas, personas que estaban de licencia por situaciones de salud, algunas vinculadas al COVID y otras en una edad que ya probablemente estas personas, el procedimiento que aplicaba era hacerle el trámite de pensión. De modo que con esto el ministerio, si ha desvinculado a alguna persona que esté dentro de alguno de estos grupos vulnerables y protegidos ante la ley, ha incurrido en una violación a lo establecido tanto en la ley 4108 como en el reglamento 52309, que es el reglamento de relaciones laborales. Ahí, a partir del artículo 87 de la ley, se indica cuál es el procedimiento ante una posible desvinculación. De modo que si ha sido desvinculada una persona en estado de embarazo, una mujer lactando o bajo licencia, el ministerio, esta persona tiene derecho a ser reincorporado en sus funciones y si ha transcurrido algún plazo o pago de la nómina que no percibió, el ministerio tiene la obligación de retribuirle esos salarios o todos los que dejara de percibir durante el cese de las funciones. Es una cuestión que puede evitarse el Ministerio de Educación y cualquier institución que tenga la intención de desvincular haciendo las debidas revisiones y respetando el debido proceso que está establecido en la ley 4108. Dicen, yo he visto en los medios de comunicación y también en las redes sociales, una palabra que ha tomado mucha fuerza, o palabra. Dicen que para hacer campaña política no hubo debido proceso. Entonces que para nombrar a los PRMistas o cualquier persona que quiera nombrar, tampoco no tiene que haber debido proceso. ¿Es eso así, como se dice en la calle? ¿O es necesario cumplir la norma? Mira, eso es totalmente falso, Lahara, porque en la República Dominicana la propia Constitución establece que es un Estado social y democrático de derecho. De ahí parte
que tanto la Constitución establece el estatuto de la administración pública y de ahí se genera una cascada de normativas como la Ley 4108, la propia Ley 107.13, Derechos de Personas en sus relaciones con el Estado Dominicano, y no es un tema de voluntad, de voluntad política, es un tema normativo que debe respetarlo la autoridad, porque de lo contrario nosotros estaríamos ante situaciones de arbitrariedad y notorias violaciones a las disposiciones que están establecidas en la norma. Y a mí me lastimó mucho, Jara, ver un reportaje que salió en un medio digital de una señora enferma con cáncer, que la institución manejaba su situación, una persona que duró más de 15 años laborando para el Ministerio de Educación y sin hacer las averiguaciones del lugar, esta persona está interna y fue desvinculada. Las fotografías están publicadas en las diferentes redes sociales y esto de verdad que lastima mucho, porque la administración pública, amén de que debe estar regida tanto por la ley 147-12, la 4108 y la propia Constitución, debe tener sentido humano. Y nosotros no estamos viendo este componente en estas decisiones, porque únicamente se está asumiendo que porque yo no respondo institucionalmente a los ideales del PRM, a mí me desvinculan. Y es un absurdo, porque no todo servidor público responde a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Hay mucho personal técnico en el cual se ha invertido dinero público para que tenga las capacidades para el desarrollo y manejo de políticas públicas, que hoy el Estado Dominicano está tomando la desacertada decisión de desvincularlo para invertir en nuevo personal. Nosotros entendemos que políticamente hay que posicionar a los compañeritos del PRM, pero esto no quiere decir que se atropellen derechos de personas que la propia ley genera un impedimento a hacerlo, y que por demás también hay personas de carrera administrativa, los cuales tienen el derecho a la titularidad del puesto y derecho a la estabilidad. Y con estas decisiones que ha asumido el Ministerio de Educación esta semana, de verdad que nos lastima mucho y es un atropello altamente visible a la institucionalidad en la República Dominicana. Vamos a ver, el Ministerio de Educación acaba de desvincular unas 22,000 personas. Pero el Ministerio de Educación tiene una característica, y es que no tiene empleados contratados o pocos empleados contratados como otras instituciones, por lo cual todos los empleados que son desvinculados hoy son fijos. La pregunta es, ¿cuáles derechos adquiridos, hablando en términos monetarios, tienen esos empleados que fueron desvinculados? ¿Qué tiene que indemnizarlo, pagarle el Estado Dominicano? Mira, la mayoría de los servidores públicos que están siendo desvinculados, por las cartas que he visto en las redes sociales, son de estatuto simplificado, de modo que la ley 4108 en su artículo 60 establece que un servidor público de estatuto simplificado, al momento de ser desvinculado, debe tomarse en cuenta la antigüedad de servicio en el Estado y se le retribuirá con una indemnización equivalente a un salario por cada año de antigüedad en el servicio, más sus derechos adquiridos. Esto responde a los porteros, las secretarias de las diferentes escuelas públicas, los conserjes, los cocineros. Dame un segundo. Estamos diciendo entonces que si yo soy conserje en la escuela pública Pedro Santana de Baní, y yo tenía 15 años y me cancelaron, y yo ganaba 10,000 pesos, tienen que darme entonces 150,000 pesos. Equivalente a 10,000 pesos por esos 15 años. Claro, sus 15 años más el derecho a recibir las vacaciones que tenga pendiente de haber disfrutado. Lo que estamos hablando, Jara, es que probablemente el Estado esté generando un pasivo que probablemente debió ser más analizado, porque usted está cargando la nómina. No es cierto, cuando yo me asomo a ver el presupuesto del 2021, hay un incremento de más de 67 millones de pesos en nómina. La nómina no se ha reducido, el presupuesto en ese sentido, más el cargo que tú estás asumiendo por concepto de indemnización a todo ese servidor público que es de estatuto simplificado, que de acuerdo a lo establecido en la ley 4108, hay una obligación de pago al transcurrir los 90 días
de la desvinculación. Masivamente, estos servidores públicos pueden recurrir ante el Tribunal Contencioso Administrativo porque ve una intención. Si nosotros analizamos desde los inicios el comportamiento del Ministerio de Educación, cómo inició con el caso de los directores distritales y regionales, que gracias a que estos directores empoderaron a la prensa de su situación, no fueron desvinculados, pero el camino era a que el ministro decidiera desvincularlo y violentar la ordenanza 24/2017, en virtud de la cual estos accedieron a estos puestos de carrera. Hoy día a estas personas que tienen una condición de mayor vulnerabilidad se les está desvinculando sin analizar incluso cuál es la situación en términos estatutarios de acuerdo a la ley de función pública, si son de carrera, si tienen alguna protección legal que impidiera la desvinculación. Y eso, la Jara, se traduce en un costo para el Estado Dominicano, porque aquel servidor público que haya sido desvinculado estando de licencia médica, le cabe una indemnización en daños y perjuicios, además de que debe ser reintegrado a su O sea, puesto. estamos diciendo Y que todas esas personas que fueron desvinculadas y tenían una justificación legal depositada ante recursos humanos de sus diferentes jurisdicciones y fueron canceladas, pueden demandar en daños y perjuicios al Estado Dominicano, además de la reposición también. claro, van a demandar la reposición, el pago de todos los salarios y una indemnización por los daños y perjuicios que ha causado el Estado Dominicano. Y hay algo importantísimo, la Jara, y es que antes se demandaba al Estado y los servidores públicos, los incumbentes, obraban como quiera, porque no había una responsabilidad directa por la ejecución de sus funciones. Hoy día nosotros contamos en la administración pública con la figura de la responsabilidad patrimonial del servidor público, de modo que esas declaraciones que hoy da el ministro diciendo, si nos equivocamos nos echamos para atrás, eso no es tan fácil. Si usted se equivocó, usted va a responder con su patrimonio. De modo que un servidor público que ha sido afectado y que el tribunal verifique que se ha incurrido en una violación a sus derechos, a la estabilidad, en el caso de los que son de carrera o una decisión en un estado de licencia médica, podrá demandar igualmente al servidor público responsable, es decir, al ministro de Educación, al director, su superior directo, y a la encargada de recursos humanos que tenía la responsabilidad de hacer las verificaciones del lugar y no lo hizo. Y si este servidor público no tiene, en el momento en que interpone su recurso, no pone en causa al servidor público que ha tomado la decisión o los que tienen responsabilidad de responder, valga la redundancia, económicamente, el artículo 91 de la ley 4108 establece la figura de el rebote, que cuando el Estado reciba una sentencia que le afecte económicamente y el afectado no haya incluido al servidor público responsable, la administración podrá perseguir al servidor público que ha generado el daño. Y esto, de acuerdo a la ley 1307, que es la ley que crea el Tribunal Contencioso Administrativo, tendrá un plazo de hasta un año a partir de haberse verificado la falta o de haberse emitido la sentencia que genera condenaciones al Estado Dominicano, siempre que se verifique que hay una responsabilidad directa de ese servidor público. Muy bien, De modo entonces, que, de acuerdo, sí, muy bien. Entonces, yo soy empleado público de educación o de salud o de cualquier institución pública. Me votaron en el día de hoy. ¿Qué tiempo tengo yo para reclamar mis derechos? usted tiene un mes a partir de la notificación y ahí con esa pregunta pone en relieve otra irregularidad en la que se está incurriendo en esta gestión y es que Recursos Humanos emite la carta de desvinculación o el oficio el día 1 de diciembre y a usted vienen a notificarle el día 15. Ojo con esto a todos los servidores públicos. Cuando usted le notifiquen ese acto de desvinculación, póngale la fecha en la que usted le está recibiendo, porque el plazo de un mes al que hacemos referencia, que está establecido en la ley 107.13 para los recursos en sede contenciosa y administrativa, va a correr a partir de esa fecha de Pero notificación. un mes, Y a mi juicio, pero un mes laborable o un mes regular. es un mes calendario, Un mes contado calendario. día a día.
un mes calendario. De modo que, Lajar, es importantísimo que quienes nos están viendo puedan tomar esta observación. Cuando le notifiquen, vea la fecha y póngale la fecha en la que usted esté recibiendo, porque ahí es que se va a iniciar el plazo para usted apoderar a un tribunal o recurrir ante la misma institución que lo está desvinculando. Y esto Sí, es muy importante. sí, muy bien. Y si una persona entonces de esta que estamos conversando ha sido desvinculada, ¿verdad? Lógicamente ya tú acabas de explicar que tiene un mes para hacer el reclamo del lugar. Pero llegó diciembre y obligatoriamente hay un tema que es la proporción salarial que tienen que darle. Es obligatorio darle sus compensaciones económicas con los derechos laborales del sueldo 13 que tenía en proceso, o lo pueden hacer individual las instituciones. El reglamento 523 establece el tope, así mismo como el Código de Trabajo, hasta el día 20 de diciembre para el pago del salario de Navidad. De modo que si usted estuvo vinculado al año calendario 2020, antes del día 20 usted debe pagarle la Navidad, aun cuando no le paguen los otros derechos que son propios de las indemnizaciones o derecho adquirido de acuerdo al grupo ocupacional al que usted responda. Pero pueden las instituciones de manera voluntaria pagar la Navidad una vez te desvincules si no ha llegado el mes de diciembre, pero es obligatorio que durante el mes de diciembre todo servidor público que prestó servicio para una institución pública, ya sea 1 o 2 meses, que fuera desvinculado en abril, julio, agosto o septiembre, debe recibir su proporción de salario de Navidad ahora en el mes de diciembre. Sí, entonces, otra pregunta. ¿Y si un servidor público fue desvinculado un día 17 del mes, ¿verdad? Pero no le pagan el mes, ¿qué ocurre? Debe reclamarlo, debe reclamar esos 17 días porque son días laborados y lo que aplica es que se le incluya en la nómina del mes en que sale de sus labores con esa proporción de días que ha laborado para el Estado ¿Cómo Dominicano. reclama? ¿Cómo reclama una persona eso? Puede incluir ese reclamo en el mismo recurso contencioso, conjuntamente con los derechos laborales que le asisten, establecer que trabajó 17 días calendario del mes y que la institución no ha remunerado esos días laborados, a fin de que el tribunal tome en cuenta al momento de dictar su sentencia estas condenaciones en favor, en términos económicos, en favor del servidor público desvinculado y afectado con la decisión de la institución. Finalmente ya, Julie Belli, pues yo sé que tiene muchas ocupaciones en el día de hoy. Una persona, luego que ha sido desvinculada y ha sido cancelada, y ya hablamos de si tiene derecho o si no tiene derecho, si por X o Y razón se le pasó el tiempo debido para demandar ante el contencioso, como muy bien tú has explicado, ¿qué puede hacer esa persona? Si puede hacer algo ya finalmente. Hay un segundo plazo que es hacer la tramitación a través de la institución pública, que para lo cual el servidor público desvinculado tiene un plazo de hasta 6 meses. Y es hacer la solicitud de pago ante la propia institución, porque el MAP emitió una ¿Cómo resolución lo donde hace? ¿Cómo, descentralizar. cómo- cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Puede ser una cartita, una carta firmada donde solicita el pago de sus derechos estableciendo sus datos generales dirigida a la institución y a recursos humanos. Y esto es muy importante, La Jara, porque como tenemos 6 meses para la solicitud de generación de pagos, y actualmente el MAP ha cambiado sus políticas. Incluso cuando usted va al MAP a requerir sus cálculos laborales, no se le está entregando una constancia a los servidores públicos, lo cual violenta los procesos que están establecidos en la ley 107.13. Debe entregarse una constancia de la tramitación del servicio. Eso está establecido como una obligación y un deber de los servidores públicos que están para prestar esos servicios, valga la redundancia, a todo ciudadano que lo vaya a requerir. Y hoy día un servidor público desvinculado se está presentando al Ministerio de Administración Pública, le toman los datos, le toman la solicitud y no le entregan ninguna constancia, de modo que este servidor público no puede justificar en el día de mañana
si hizo su reclamación de pago dentro del plazo de los 6 meses que establece la ley. Por lo que yo recomiendo a todos los servidores públicos que tramite una solicitud ante la institución para la cual laboró dentro de los 6 meses donde se requiera el pago, pues el propio Ministerio de Administración Pública emitió una resolución en el mes de septiembre por medio de me parece la 16/2020, por medio de la cual establecía que estaba descentralizando la generación de los cálculos de derechos laborales, pues el ministerio, dentro de sus facultades, quedaría con la responsabilidad de aprobar los cálculos, de modo que usted puede ir directamente a la institución y así usted tiene una constancia, un acuse de recibido de que tramitó su solicitud dentro de los 6 meses que establece la ley de función pública. Julibeli, muchísimas gracias. Yo sé que ha sido todo un manjar de derecho administrativo lo que nuestros televidentes, tanto en las redes sociales como en la plataforma que nos brinda el Canal 25, con todas estas explicaciones que tú has dado. Finalmente, ya porque después que tú has dado todas estas explicaciones, a ti solamente te falta dar tu número de teléfono para que tu oficina de abogado también pueda atender todos estos casos, porque con todo, bueno, a mí me convenciste, si yo estuviera a aquel lado, yo estuviera llamándote, da tu número de teléfono, ojalá que también la producción nos pueda poner el teléfono tuyo en pantalla, ¿verdad? Que tú lo digas, que lo pueda poner en pantalla, para que los usuarios, tanto públicos como privados, referentes a derechos laborales, pues también te puedan comunicar contigo. Yo sé que tú con mucho gusto pues le vas a atender. Pues mira, en primer orden tengo que agradecerte, Félix, por la oportunidad de nosotros poder servir a mi pueblo, servir a la República Dominicana a través de estos espacios que son de aprendizaje, porque para construir a una sociedad más empoderada y una sociedad que responda y que pueda reclamar sus derechos, hay que crear este tipo de espacios de educación, de capacitación y nosotros estamos dispuestos a servirle y este contenido que nosotros generamos lo compartimos a través de nuestras redes sociales que les invito a que nos sigan a través de Instagram, Twitter y Facebook como @YWanderpool, YWANDELPOOL y también pueden escribirme a través de WhatsApp al 829-580-1092 y con muchísimo gusto nosotros a través del Estratega Servicios de Consultoría estamos durante todo el mes de diciembre, enero y febrero dando consultas gratuitas a todos los servidores públicos que están siendo desvinculados, de modo que tengan la orientación y puedan sobre todo garantizar de manera efectiva sus derechos laborales, los cuales adquirieron por su vinculación al Estado. Recordar siempre que la tutela judicial la hacemos efectiva en la manera en que ponemos en acción la justicia. Todo el que tiene un derecho debe reclamarlo por las instancias correspondientes dentro de los plazos. Y esta es la exhortación que le hago a todos los servidores públicos que están afectados. No nos confiemos de que nos van a resolver. Vamos a hacer los trámites como manda el libro, como manda la ley. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Amigos televidentes, muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante toda una hora. Para nosotros siempre es de gran satisfacción y agradecemos la sintonía que nos profesan ustedes. No queremos irnos en el día de hoy sin darle o enviarle un saludo a nuestro amigo Joaquín Liriano, que siempre nos ve desde la ciudad de Miami. También a Maximito Curry, como le dicen, al igual que Hernán Paredes, que son siempre usuarios que están en contacto a través de las redes sociales y que nos ven. Señores, se nos acabó el tiempo pues y será pues, valga la redundancia y el pues también, hasta la próxima semana en otra entrega de su programa Al Filo. Wow.